Martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Ayer en el Evangelio, cuando estaba por entrar en Jericó, el Señor se encuentra con el ciego, quien por su fe en Jesús, a quien reconoce ser el Mesías de Israel, es salvado y les de vuelta la vista. Jesús, que viniendo de la Galilea sigue camino a Jerusalén, con su comitiva alargada digo porque ahora también lo sigue el ciego, entra en la ciudad de Jericó. Y el ciego, y por cierto algunos más, otros que fueron testigos del milagro obrado sobre este ciego de Bartimeo. Entra en la ciudad y la va atravesando. Todos se agolpaban alrededor del Señor, su fama iba creciendo y todos querían verlo y tocarlo. También un jefe de publicanos, muy rico él, quería verlo. Pero siendo bajo de estatura, los demás le impedían poder hacerlo. Este hombrecito deseaba ver no solo la figura de Jesús y su porte, que debían impresionar porque el Señor era alto, irradiaba belleza y no solo bondad, la belleza propia de la santidad, sino que Zaqueo, que tal era el nombre de este jefe de publicanos y rico, quería ver el rostro de Jesús. Y listo como era, corre para adelantarse por donde seguro debía de pasar. Él caminó casi obligado. Corre como un niño y como un niño también trepa a un sicomoro. Se habrán preguntado cómo es o cómo era el sicomoro. Bueno, aparece varias veces en la Sagrada Escritura. En mi caso, yo quería saber cómo era porque había visto que Amós, el profeta, se presenta como cultivador de sicómoros, porque además lo veía así, acentuado, sicómoro en vez de sicomoro. Bueno, probablemente tenga las dos formas, ¿no? Mientras que en algunas versiones aparecía como cultivador de higueras, Amós. Entonces digo, bueno, ¿qué es? ¿Una higuera que se parece a la higuera? Bueno, y pensaba, si el sicomoro es como la higuera, no sirve para treparse, a menos que uno se quiera dar un porrazo. Recuerdo de niño, esto lo recuerdo muy bien, trepándome higueras, que había higueras tanto en la casa de mi abuelo paterno como en la de mi abuelo materno. Y pronto aprendí que la higuera es falsa. Se ven grandes troncos y luego después no resisten, se rompen fácilmente. Pues en los relatos bíblicos se trata del sicómoro de Oriente, que parece ser originario de Egipto, y que es también llamado falsa higuera. De ahí viene entonces lo que lo hayan traducido como higuera. Se lo llama falsa higuera porque la higuera produce un látex pegajoso, uno dice la leche, ¿no? Esa que tiene el higo, pero las hojas, en cambio, se parecen al sicomoro al moral, de ahí viene sicomoro. Tiene un fruto, pero el fruto sale del tronco, no de las ramas. Un fruto muy dulce. Se extrae zumo del árbol antes de producir el fruto, machacando la corteza con una piedra,
y tiene propiedades medicinales. Eso es lo que... De este sicómoro entonces se trataba y no de los que se conoce con ese nombre en América y en otras partes. Un árbol muy frondoso y por eso un árbol de sombra. Pues a uno de estos árboles trepó Zaqueo. No se puso a pensar si quedaría con esa segregación pegajosa en su ropa y en su cuerpo. Lo importante deja de lado otras consideraciones. Alguna vez lo dije, y bueno, y cuando justamente comentando esto, ¿no? Y lo repito porque siempre me pasa lo mismo. Este Zaqueo me resulta de lo más simpático, de lo más simpático. Corriendo, trepándose al árbol para ver a Jesús pasar. Solo eso quería. Ni imaginaba qué iría a ocurrir. Su gran entusiasmo, de repente, cambiará en asombro y en gran alegría. Jesús llega a donde está Zaqueo y alza la mirada. Lo ve. Lo ve no como nosotros podemos ver. Lo ve como solo Jesús ve. Lo conoce. Lo llama por nombre. ¿Podemos imaginar qué siente Zaqueo cuando escucha de ese rabino único que lo llama por su nombre? Zaqueo, date prisa y baja. Ya esto sin más da un brinco a su corazón. Y sigue diciendo Jesús, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Amigo, no sabemos si Zaqueo había pensado en invitar a Jesús. No lo sé. Probablemente no. Pero si así hubiera sido, Jesús se le adelanta. Jesús siempre se adelanta. Y eso de haberlo llamado por nombre, lo conocía. Zaqueo debe haber bajado mucho más a prisa de lo que tardó en subir. Qué alegría la de Zaqueo. Qué alegría. Yo creo que comparable a la de Bartimeo. Ahora este Zaqueo a recibir a Jesús en su casa. Este pequeño hombre demuestra ser un grande, porque hizo lo que un niño hubiera hecho. Se hizo niño, para verlo porque no lo movía la curiosidad, sino la gracia. Y Jesús se le había adelantado con su gracia. Es que nada precede a la gracia de Dios, nada. Zaqueo no había podido ver a Jesús por el gentío. Jesús lo había visto a pesar del gentío. Y lo llama porque es él quien quiere hacer de la casa de Zaqueo su morada por un día. Jesús, que no tiene dónde apoyar la cabeza, no tiene casa, escoge en ese momento a la de Zaqueo, porque la salvación tiene que entrar en lo de aquel publicano, jefe de publicanos. Y la salvación entra porque Zaqueo acoge al Salvador más que en su casa, en su corazón. Y el Señor, a partir de la conversión de Zaqueo, hará así su morada junto a su Padre en él, no por un día, sino siempre. Mientras muchos murmuran, Zaqueo se reconoce pecador y dice, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Bueno, es importante saber que según la ley, en caso de fraude, el culpable debía restituir el doble, pero Zaqueo ha sido convertido por Jesús y restituirá más, el doble de lo estipulado por la ley, es decir, 4 veces, no 2. Zaqueo, con todas sus riquezas, estaba perdido, iba a la condenación. Sí, hasta que pasó Jesús por su vida y él lo recibió. Y Jesús hizo morada en Zaqueo. Porque ayer, como hoy, Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Queda una pregunta en el aire y la respuesta solo la tiene el Señor. ¿Qué fue de aquellos murmuradores? De los que se escandalizaban porque Jesús entró a hospedarse a la casa de un pecador. Queridos amigos, mucho cuidado nosotros con los juicios y con considerarnos justos ante Dios.
Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.